Muy buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta Radio. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, viernes 22 de mayo del 2020, siendo las 2 horas las 14 horas, perdón, con 5 minutos. Continuamos en los análisis, en las entrevistas, obviamente, para que ustedes puedan obtener más insumos para el debate político. Damos la bienvenida en esta ocasión a nuestro querido amigo Diego Valencia, eh, quien está con nosotros y con quien vamos a conversar sobre algunos temas referentes a lo que sucede en nuestro país. Queremos darte la bienvenida, mi estimado Diego, esperando que te encuentres bien tú y toda tu familia. Cuéntanos, ¿cuál es tu visión de lo que está sucediendo en este país ahora que estamos a inicios de otra convulsión? Porque lo del COVID parece que quiere y no quiere, pero el gobierno ha abonado para que haya más convulsión social realmente. Muy buenas tardes, Diego. Buenas tardes, César. Un abrazo para tu teleaudiencia. Es un enorme placer, como siempre, estar junto a quienes conforman parte del staff de Hoja de Ruta y quienes son tus seguidores. Evidentemente estamos solos. Es un gobierno que creo que se ha caracterizado por el descaro, la desfachatez, por aprovecharse de un cerco mediático en el que lamentablemente sus principales representantes incluso hablan de el conflicto de intereses que se genera a través del trabajo de varios de sus familiares en diferentes embajadas, en diferentes empresas públicas, y han perdido la vergüenza. Lógicamente, como digo, aupados, ¿no? Por el cerco mediático que se relaciona con los grupos neoliberales y con marcados intereses económicos y políticos. Han perdido la vergüenza. Es evidente de igual manera el genocidio en el que están exponiendo a la gente con el interés provocado a través de las cámaras, de los grupos empresariales para inmediatamente y sin el menor cuidado mandar a las calles a la gente como ya está sucediendo, unos por necesidad, por supuesto, en el Ecuador hay hambre, evidentemente que sí, pero no ha existido la asistencia social suficiente para quienes forman precisamente parte de los grupos más vulnerables. Claro, efectivamente, el día sábado, bueno, entre viernes y sábado de la semana anterior, nos aprobaron unas dos leyes, la una tristemente llamada de ayuda humanitaria, lo cual nos sirve para justamente eso, para ayudar humanitariamente. Y la otra, la de finanzas públicas, que han, pero bregado para que se les apruebe y lo consiguieron con 74 útiles en la Asamblea. Dentro de esta aprobación también vienen unos decretos en donde eliminan a empresas del Estado, entre ellas los medios públicos, los ferrocarriles y TAME, siendo las más importantes. ¿Qué opinión te merece esto? Es parte del reparto, ¿no? Es parte del botín, de acuerdo a quienes gobiernan y para poder tener cierta facilidad de lograr sus intereses han comprado las conciencias de quienes forman parte de una, creo históricamente, peores asambleas que hemos tenido políticamente hablando. Gente relacionada con personas que lamentablemente, como lo decía en la introducción, han perdido la vergüenza. Solo por ponerte un ejemplo, en la provincia de Tungurahua, el exalcalde Fernando Callejas, que llegó a su segunda administración, auspiciado por Alianza País, ahora pertenece al grupo
de asambleístas de Creo. Su segunda asambleísta dentro de la lista era Anita Galarza. Pero el exalcalde se olvidó de que llegó precisamente a ser 2 veces administrador de la alcaldía de Ambato gracias al apoyo mayoritario de la gente. Gente que ahora le da la espalda. Y existe una explicación, precisamente, porque, como digo, solo por poner un ejemplo, Fernando Callejas ha tenido permanentemente relación con la banca. Su líder en este momento del partido Creo es Guillermo Lazo. Entonces, todos podemos darnos cuenta a qué intereses están realmente respondiendo nuestros, entre comillas, representantes dentro de la Asamblea. El hermano de Fernando Callejas es Adolfo Callejas, quien fue abogado de Chevron. Entonces, si todos vamos tratando de unir cabos entre una cosa, entre una persona y otra, seguramente nos vamos a dar cuenta de que este regresó a ser el Ecuador administrado por no más de 80 familias, por no más de 80 familias, en el que, reiteramos, los intereses de la gente, del gran grueso de la ciudadanía, pasan a segundo y tercer plano. Esta es una ley criminal. Esta es una ley que vuelve a encarecer las posibilidades de trabajar. Las personas van a, por no perder su trabajo, a tener que sacrificar lo que ganan, quién sabe, la mitad o la tercera parte, para no perder su trabajo. Es realmente una vergüenza lo que está sucediendo, en el que, reiteramos, César, se evidencia de que la gente se encuentra sola a su suerte. Si cada una no se cuida, tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto social, tratando de llevar el pan a su casa, pues no vamos a recibir ningún tipo de ayuda o sostén por parte de los responsables precisamente de hacer lo que es el gobierno ecuatoriano. El cierre de las empresas es pura y simplemente un acomodamiento de esa idea que nos han vendido de que el Estado es demasiado obeso, demasiado gordo, de que existe piponazgo. Pero los datos yo creo que son fehacientes. A nivel promedio en la región, hablo de Sudamérica, el Ecuador ni siquiera supera en su estadística de promedio, valga la redundancia, a los del resto de la región. Es entonces una idea totalmente equivocada, la que es una falacia en muchas de las ocasiones hasta ignorante de personas que repiten una mentira. El Estado ecuatoriano no supera en promedio al de la región, al de Sudamérica. Eso del Estado obeso no existe. Lamentablemente, aquí desde el correísmo se ha vendido la idea, sobre todo los grupos de derecha y los grupos neoliberales, identificados con la banca, identificados con la industria, identificados con la oposición política a Rafael Correa Delgado, de que el Estado lamentablemente ha abusado de su aparato estatal. Pero resulta, como digo, incluso a través de los números que son fríos, una mentira que han provocado que el país se vuelva enemigo de la cosa pública y de su administración, cuando se tiene que buscar precisamente los recursos para que éste sea eficiente y que puedan servir como se sirvió sobre todo en los 10 años en los que Correa gobernó. Efectivamente, estamos totalmente de acuerdo. Oye, lo que nos acabas de decir a mí sí me sorprende. Yo no sabía que el señor Callejas había estado en Alianza País o había recibido el apoyo de Alianza País para ser alcalde. Porque de lo que se le ha escuchado en los discursos en la asamblea, pues es un odio, pero terrible a todo lo que represente Alianza País y el correísmo, ¿no? O sea, se puede cambiar tanto, o sea, bueno, ya no nos sorprende, ¿no? Porque ayer justo veíamos un tuit que está publicado en el tuit de Hoja de Ruta, que exactamente hace 13 años, sí, más o menos 13 años, eh, no, menos, unos 7 años son, exactamente. Hace 7 años, en el 2013, eh, el señor presidente Lenín Moreno, en ese tiempo vicepresidente, hablaba de que el ferrocarril tiene que ser del Estado y que no se podía vender a precio de gallina enferma y que habían vivarachos que querían hacerse cargo del ferrocarril y ahora ya lo vendió. O sea, no nos sorprende realmente, pero en el caso del señor Calleja sí no sabía, oye, no, 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 y qué bueno que nos abras los ojos, porque yo pensé que él siempre fue de derecha. Él se ha identificado en primera instancia al inicio de su carrera política como parte de la tienda de la izquierda democrática.
ya, Luego llegó a su primera administración como alcalde de la ciudad de Ambato, siendo parte del Frente Cívico, un movimiento de ciudadanos que lógicamente buscaban, junto a Fernando González, que fue gobernador de Tungurahua, y Fernando Naranjo, que fue prefecto de Tungurahua. Él sí, creo que con mucha sindéresis, con mucha coherencia entre lo que hace y entre lo que dice, jamás ha renegado de esa representación que tuvo, no como afiliado a Alianza País, lo propio Fernando Callejas, pero sí aceptando de que hubo entre el Frente Cívico, que era su partido político, y Alianza País en su momento un acuerdo, una alianza, un acercamiento para que puedan ser representados precisamente con sus candidaturas a través del movimiento Alianza País. Ahora, en un giro de 180 grados, en su forma de pensar y de proceder, fue parte de esos 74 de la vergüenza que apoyaron y aprobaron esas leyes que, como lo hemos calificado y como tú lo decías, César, busca defender los intereses de un grupo determinado y de minoría en este país. de minoría que hoy, como tú bien decías, gobiernan, regresándonos a los años 70, 80, en donde solamente teníamos que esperar a ver qué pasa con la banca para ver si podíamos trabajar o comer. Algo así, a eso nos han regresado. Y Diego, con un antecedente nefasto, ¿no? Y ujú, con un antecedente nefasto, con lo ocurrido con Daniel Mendoza horas previas a ah, la votación, con varios anuncios de la decisión que se iban postergando de manera muy misteriosa, por decir lo menos. Lo de Mendoza yo creo que es la verdadera cara de la corrupción, uno de los principales apoyos que tuvo Lenín Moreno en la Asamblea. De un momento al otro se destapa un acto de corrupción en el que se encuentran sellos del Servicio de Rentas Internas, sellos de otras oficinas públicas, casi $500,000 en efectivo, con fajos de billetes que tienen el sello del Ban Ecuador, armas dentro de la misma maleta de unos principales asesores. Esa es la cara de la verdadera delincuencia organizada en nuestro país con trascendencia en lo político. El reparto de los hospitales es algo que realmente no solo que nos indigna como ciudadanos de a pie, César, sino también como comunicadores, porque lamentablemente ese cerco mediático, por compromisos o por hambre, lamentablemente está permitiendo que se oculte situaciones que nos avergüenzan como ecuatorianos. pero ahí ponte la declaración de doña María Paula Romo el día de ayer, que dice que ningún gobierno está blindando, se puede blindar contra la corrupción, porque no se puede conocer lo que hacen todos los 2000 y más empleados. Qué raro, porque se supone que el caso Sobornos se estaba tratando justamente por una estructura criminal manejada desde la presidencia de la República y que supuestamente se tenía todo el conocimiento de todo lo que se actuaba, lo que actuaban cada uno de los empleados públicos, ¿no? Qué raro. Eh, Romo, una de las obsecuentes de Lenín Moreno, cuenta con otro tipo de obsecuentes de igual manera, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, el gobernador del Guayas, quien ha venido a reemplazar un poco en esa trascendencia mediática y fotográfica al vicepresidente de la República, a quien lo han limpiado del mapa. Y por obra de magia, de un momento al otro, Otto Sonnenhosner ha desaparecido de la escena pública política porque empezaba a opacar la imagen, de hecho, ya venida menos del presidente de la República. Y decía el gobernador de Guayas es uno de los obsecuentes de la ministra Romo y uno de los principales responsables de lo que ha sucedido en la provincia del Guayas, donde lamentablemente se ha aplicado una necropolítica. Sienten desprecio por la gente pobre, sienten desprecio por la gente que no se adecua a lo que comprenden dentro de esta ciudad como el modelo exitoso. El modelo exitoso comprende simplemente maquillar por donde caminan los turistas nacionales y extranjeros. Las principales obras van para los islotes y para donde vive la gente pudiente, identificada con este histrionismo social cristiano que tiene secuestrada y totalmente anegada la mente de las personas. Mire lo que sucedió en el momento en el que César se decidió, y a esto me quiero referir con obsecuentes.
Miren lo que sucedió en su momento con ese famoso partido entre Barcelona e Independiente del Valle. Ese partido no se tenía que jugar, porque ya se había conocido del primer caso de COVID en Guayaquil. Bueno, El, el primer caso mediático, porque de ahí ya sabemos por los audios que hay otros casos mucho anteriores. por supuesto, por supuesto. Y en ese momento, al haber la restricción para la provincia del Guayas y para la provincia de Los Ríos, lo más inteligente y por sentido común era prohibir que ese partido se juegue. El partido se jugó. Porque en frases que seguramente ocuparán un sitio privilegiado dentro de la historia vergonzosa que encabeza el presidente de la República y todos sus obsecuentes, hay frases como de esto nadie se va a morir, o el peor virus es el miedo, y es increíble cómo en nuestro país autoridades que aplicando esta necropolítica por el desprecio que sienten por la gente pobre, expusieron a todos a un verdadero genocidio. Son más de 12,000 personas las que han muerto en la provincia del Guayas y de forma increíble el gobernador del Guayas sigue en sus funciones cuando debía haber renunciado, si no antes, luego cuando en una de sus intenciones de aclaración manifestó que quien tomó la decisión de jugar ese partido fue el Ministerio Público de Salud. Terminó siendo mentira, con un audio que apareció hace apenas una semana y en el que se escucha a él dando las directrices en una mesa amplia en el que también se encontraban miembros del Ministerio de Salud. Realmente, dentro de muy poquito tiempo, dentro de muy pocos años, todas estas personas responsables de los vivos y los vivos que no han podido enterrar a sus muertos, que hasta el momento no los encuentran, y los muertos que hasta el momento no sabemos su real cifra, tendrán que responder por un crimen de lesa humanidad, César. Por supuesto. Es que eso es lo que no debemos olvidar, ¿no? Obviamente no debemos dejar pasar que esto quede en el olvido, sino que hay que recordarles a cada rato lo que pasó y lo que, bueno, sigue pasando en Guayaquil, porque ante las decisiones erradas de la municipalidad al autorizar el cambio de semáforos sin tener protocolos establecidos, ya vimos, son 2 días que están este es el tercer día, pero en los 2 días de cambio de semáforo hemos tenido, pero aglomeraciones que yo no sé qué pueda suceder. Y acá en Quito, por ejemplo, están que presionan y presionan las cámaras que quieren que ya se cambie el, el semáforo. Inclusive hay un concejal que dice que ya los gimnasios ya deberían empezar a funcionar. No sé cuál será la importancia de los gimnasios. Sé que la economía de los que tienen gimnasios pues tiene que mejorar, pero no sé si sea prioritario o no. Estimado Diego, dentro de tu conocimiento y de tu experticia, obviamente, tú conoces más de temas deportivos. Dentro de esta emergencia y crisis sanitaria, se ha dado un caso que ha terminado en estos días en abrirle un expediente al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Realmente la ciudadanía no le ha parado mucho asunto porque obviamente hay cosas que están por encima de este asunto. Ya sabes, el fútbol siempre será cogiendo el eslogan de alguien, que no me acuerdo qué jugador era del Real Madrid, ya sabrás decir tú, que decía que el fútbol es lo más importante, lo menos importante. De todas maneras, pues esto afecta posiblemente y puede afectar a posibles competiciones internacionales del Ecuador. Cuéntanos, ¿qué mismo es lo que está pasando con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y esta pugna interna que hay en esta Federación Ecuatoriana de Fútbol? Bueno, la federación como la asamblea, ¿no? Creo que es una de las administraciones más vergonzosas de igual manera que ha tenido en la historia. Yo creo que solo comparada con la del chiriboguismo, ¿no? Y toda la podredumbre que allí se vivía. Francisco Egas evidentemente representa a uno de los grupos capitalistas más importantes que tiene el país, pero ese no es un pecado. Tener dinero o pertenecer a una familia de banqueros no puede ser un pecado, pero lamentablemente lo que sí resulta vergonzoso es cómo este personaje ingresó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol con, creo, un aire de capataz.
Ujú, Ha desconocido el trabajo de su directorio y su directorio en un golpe de estadio, como le hemos calificado, sumó la mayoría para tratar de defenestrarlo, para tratar de echarlo. Pero resulta que en ese grupo opositor, de igual manera, se encuentran personas que han vivido y se han servido del fútbol durante toda su vida. Y me dirán, ¿qué tan interés puede haber dentro de ciertos personajes por hacerse de la administración deportiva? La catapulta política que significa el fútbol. ujú. La capacidad que eso les da a muchos de estos personajes de hacer negocios que van más allá del fútbol. Nunca Nunca en el Ecuador tuvo más vigencia esa frase que muchos le atribuyen al Pacho Maturana, pero que le pertenece a César Luis Menotti, y es: se juega como se vive. Vivimos en un ambiente de mucha incertidumbre, vivimos en un ambiente en el que la corrupción lo ha copado absolutamente todo y el fútbol no está lejano de aquello. Los dirigentes del fútbol nacional son simplemente herramientas. Allí está Miguel Ángel Oor, por ejemplo, siendo investigado por el presidente de la Liga Profesional, siendo investigado por un tema de blanqueo de capitales, en el que seguramente, de igual manera, ese cerco mediático que de igual manera existe en el periodismo deportivo, pocos sabremos. Ojalá que en un futuro las investigaciones que se están realizando puedan determinar su grado de responsabilidad dentro de este tema. Pero no me quiero alejar del tema de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque resulta que enojados los compadres de la administración de la Federación Ecuatoriana, se activó todo ese cerco mediático encabezado por Teleamazonas para tratar de denostar la imagen de quienes se mostraban como opositores al trabajo de Francisco Egas. En plena crisis económica, y a pesar de la oposición de Francisco Egas con el gobierno anterior, encabezado por Rafael Correa, ahora en cambio dice que tiene muy buena relación con el gobierno actual. ¿Por qué? Porque la marca El Gobierno de Todos es una de las principales auspiciantes de la Federación Ecuatoriana en una nueva relación incestuosa entre fútbol y poder. Lo que evidencia de que las personas que se ufanan de tener principios morales, éticos, de querer siempre transitar por el camino recto, eh, pues lamentablemente manejan una evidente doble moral. Porque si Egas era opositor a Correa, no debería existir una sola motivación para que su representación ahora tenga tan buena relación con el gobierno de Moreno. Pues se evidencia eso precisamente porque hay el interés económico del auspicio que recibe la Federación Ecuatoriana de Fútbol por parte de la marca El Gobierno de Todos, y de igual manera las relaciones que existen con Paco Casal a través de la Liga Profesional, que es uno de los hombres más adinerados del mundo, el hombre con mayor capacidad económica en Uruguay, y que, ojo, a pesar de la crisis sanitaria, económica y social que vive en el país, les va a meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos en lo que podría ser su única, o al menos, si no para la mayoría, para muchos, lo que podría ser su único entretenimiento, que es el fútbol por televisión. Se viene el pague por ver, es decir, las transmisiones del campeonato ecuatoriano de la Liga Profesional a cambio de un rubro económico para verlo por televisión cerrada, César. Es por eso entonces la desesperación también porque empiece rápido el campeonato nuevamente, posiblemente por esto de los negocios, del pague por ver y todo lo demás, ¿no? En un país en el que no existen la cantidad suficiente de exámenes o de pruebas para realizársela a la gente, o para realizársela al menos a quienes se encuentran en primera línea, a médicos, a enfermeras, a empleados del sistema público de salud. Pero se va a hacer una inversión para realizar exámenes a los futbolistas. Resulta que lo menos importante llega a tener una trascendencia mayor, entre incluso lo más importante, que es la salud de los médicos, que es la salud de las madres, que es la salud de quienes están más expuestos. Pues ese interés que existe para que regrese el circo y que ese pueda ser un factor de distracción del gobierno como el principal auspiciante de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se va a dar en otro de los actos bochornosos y vergonzosos de quienes nos gobiernan, César.
Qué terrible realmente. Y esto puede afectarnos, digo yo, pasando obviamente de la indignación de lo que tú nos cuentas, puede afectar también este problema hacia competiciones internacionales, porque, o sea, la FIFA es quien abre el expediente al presidente de la federación. ¿Esto puede afectarnos como país? Para el fútbol ecuatoriano se le podría venir una suspensión. Bueno, se ha abierto un expediente en contra de Francisco Egas. Si es que se determina que al haber él apelado a este recurso constitucional para que el Congreso Extraordinario que se dio a finales del mes anterior se dé, es haber apelado a la justicia ordinaria, lo que los organismos internacionales, tanto la Confederación Sudamericana de Fútbol como la Federación Internacional de Fútbol Asociado, lo prohíben, porque al ser una empresa global que se rige a través de sus propios reglamentos y estatutos, prohíbe que la justicia ordinaria pueda intervenir. Se puede venir una multa, se puede venir una sanción mayor, se puede venir la suspensión para el fútbol ecuatoriano. En este momento se ha aperturado, como digo, un expediente y seguramente en los próximos días sabemos cuál es la decisión de la Confederación Sudamericana. Pero no resulta que el uno sea malo y los otros sean buenos. Resulta que toda la dirigencia nacional está interesada por sus propios intereses y administrar el poder del fútbol a nivel de nuestro país o de cualquier otro, pues brinda, como ya lo dijimos, la posibilidad de manejar otro tipo de poderes, que es el de la influencia a través del fútbol, y creo que queda evidenciada en esta nueva temporada con esa nueva relación incestuosa entre fútbol y poder, Francisco Egas y Lenín Moreno Garcés. Qué terrible. Qué terrible enterarnos de todas estas cosas. Yo digo, muchas veces no tomamos en cuenta estos aspectos, pero que obviamente hasta por ahí se mete la mano de la corrupción y del acomodo. Mi estimado Diego, muchísimas gracias. Siempre es importante tener tu criterio aquí en Hoja de Ruta. Esperamos hacerlo un poco más seguido. Ya vamos a ir programando eso. De todas maneras, quiero nuevamente agradecerte y te dejo con la audiencia para tu mensaje final. Muchas gracias, realmente César, para mí es un honor acompañarte siempre. Un saludo para quienes nos acompañan, comentan y comparten esta transmisión. Reiterarles de que estamos solos, de que cada uno debemos cuidar individualmente y de nuestras familias. Lo que se viene es una crisis ni siquiera comparable con la del 99, porque en ese momento, César, al menos había la posibilidad de emigrar. En este momento y en medio de una pandemia, ni siquiera se va a poder escapar del país. Exacto. Que vengan mejores días. Buenas tardes. Que vengan mejores días, así será, mi estimado Diego, y con la lucha de todos, eso será lo interesante. Muchísimas gracias nuevamente, Diego. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Nosotros estamos regresando más tarde con más aquí en Hoja de Ruta Radio.